Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales con un invitado de lujo. Les hablo del exfiscal general de la Nación, pero también exministro de varias carteras, Néstor Humberto Martínez. Quédense en la entrevista porque les va a gustar, o por lo menos van a tener mucho que comentar. Doctor Néstor Humberto, bienvenido a Semana. Vicky, muchas gracias por su invitación, muy atento. Debe estar feliz haciendo columnas. Sí, es un oficio que me agrada mucho. Usted sabe que vengo de una familia de periodistas, entonces desde pequeño mis juguetes eran máquinas de escribir y yo creo que el país quiere que hoy se le hable con mucha claridad sobre la realidad nacional y eso es lo que yo hago, decir con claridad lo que estoy mirando. Y tengo que decirle que se volvieron obligadas, ¿no? Son obligatorias. ¿Esté uno de acuerdo o en desacuerdo? Pues muchas gracias. La verdad es que sí, intento interpretar la realidad nacional, intento interpretar lo que los colombianos quieren que se digan sobre los distintos sucesos, hechos de la vida nacional, porque a veces somos un poco temerosos de hablar con la verdad en Colombia. Y en ese sentido yo creo que es una invitación a que sin especular, sin difamar, sin calumniar, se puedan decir las cosas con claridad. Y además ser columnista sin ser políticamente correcto, sin decir lo que la mayoría piensa en el gremio, sobre todo especialmente, a veces es más difícil, ¿no? Más difícil, Sí, más complicado. Gana uno muchos enemigos, complicado. Hay que poner un abaco al lado para ir contando las personas que van generando desafectos. Bueno, pues déjeme empezar entonces con esta entrevista y le voy a poner un tema grueso para empezar, doctor Néstor Humberto. Quiero hablarle del Petrovideo. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia anunció la prescripción de esa investigación y anunció además que definitivamente pues que así se pudiera seguir investigando, que no había pruebas de ningún delito. Ya hablaremos más adelante del tema. Pero Gustavo Petro, cuando recibió esa noticia de prescripción, puso el siguiente trino. Se lo voy a leer. Paloma Valencia y Néstor Humberto, la jugadita no salió bien. La justicia habló. Soy inocente y ustedes afectaron con los medios mi honra y la de mi familia de manera grave y difamatoria. Y ha anunciado acciones judiciales. ¿Qué opina? Vicky, este no es un tema legal. La verdad es que Petro tiene un concepto de la ética muy relativo. Recuerde usted que en la alcaldía, cuando él era el burgomaestre y había tantos escándalos de corrupción, es que eso no se le puede olvidar al país. Varios secretarios de él terminaron indagados y con problemas penales. La cúpula del acueducto de Aguas de Bogotá, la directora del mantenimiento vial, alcaldes menores, en fin. En ese momento, agobiado por todos los escándalos de corrupción, la máquina tapahuecos, etcétera, Petro dijo que si en la alcaldía de él se robaba era por las esquinitas. ¿Cómo así? Es que el concepto de la integridad en la defensa del patrimonio público tiene que ser absoluto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este no es un tema legal. El Petrovideo es una imagen donde un líder nacional en la penumbra y con una cámara escondida recibe unos fajos de dinero con cierto afán y los mete entre una chuspa y la sentencia dice es que eso prescribió. Pero esa sentencia que como abogado yo tengo que respetar no es un certificado de buena conducta desde el punto de vista axiológico, moral. Además yo tengo la confianza de que sí se va a saber en Colombia el origen de esos dineros que entraron a esa chuspa. Y mientras lo persiga esta realidad, que es un debate ético, Petro no podrá ser presidente de Colombia. ¿Y podrá decir que fue declarado inocente? Es que la opinión pública sabe discernir, sabe distinguir. El problema no es que haya recibido una certificación que le ampare desde el punto de vista de la ética su comportamiento. Petro nunca ha dicho cuál es el origen de esos dineros. ¿Y usted sabe cuál es el origen? No, pues justamente en eso tienen que ocuparse todas las instituciones, todas las autoridades. Ya la Corte se pronunció.
vamos a ver qué dicen las restantes autoridades y el mayor protagonista de este hecho, que fue el señor Montes, quien fue el que le entregó los dineros correspondientes. Quiero leerle un pedacito de lo que dice el comunicado de ese día de la Corte Suprema de Justicia. Dice que del análisis de las pruebas recaudadas en la investigación previa, la sala también estableció que de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio. Concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo un origen lícito. Y luego dice que asimismo la Providencia descartó que la millonaria suma de dinero tuviera origen en el narcotráfico. Es decir, la Corte Suprema prescribió, anuncia la prescripción, se inhibió, pero a su vez quiso absolver a Petro. Sí, justamente habrá que conocer cuáles son las pruebas o las evidencias que existen en la materia. También habrá que conocer el salvamento de voto que se anuncia, que no se ha conocido, que no es público, para poder adentrarse sobre la realidad de esas evidencias. Pero el punto aquí concreto es que un líder nacional no se camufla en la penumbra para recibir unos dineros en efectivo y participar en los procesos electorales. Ese es un tema que los colombianos tenemos muy bien sabido, que es de naturaleza espuria desde el punto de vista de los valores en una sociedad, y ese es un tema que requiere aclaración y que hoy en día no la tiene. Y que probablemente no la va a tener, por lo menos no en la Corte Suprema. Habrá que esperar, porque recuerde usted que cuando hay pruebas sobrevinientes, pues necesariamente se pueden reabrir las investigaciones del caso. Y solo una pregunta más del Petrovideo. Juan Carlos Montes, ¿qué? ¿Qué se sabe de Juan Carlos Montes? Bueno, no sé en la actualidad en qué estado se encuentran las investigaciones que se abrieron en su momento, pero lo que sí es cierto es que hubo unas imputaciones o se estaban planteando algunas imputaciones y lo que ha trascendido a la opinión pública es que ha sido o va a ser declarado contumaz. Para eso deberá llevarse a cabo una audiencia judicial y lo que ha trascendido a la opinión pública es que el propósito de esa solicitud de declaratoria de contumacia es solicitar unas intervenciones de la Interpol para que a través de circular roja este señor llegue a Colombia. Óigame, ¿y usted sí tuvo que ver en la jugadita, como dice Petro? Pues estuve presente el día en que eso se conoció en el Congreso de la República y me hicieron entrega del Petrovideo para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Y el país habrá de conocer también las pruebas que se recaudaron en la Fiscalía General de la Nación, que hablan mucho y son pruebas que por la reserva no se pueden revelar, pero que hablan mucho de la opacidad de esta conducta y de esa entrega de dinero. Doctor Néstor Humberto, usted dice que una persona que recibe plata, como se ve en ese video, como le pasó a Gustavo Petro, no puede ser presidente de Colombia, pero ¿cómo le parece que va punteando en las encuestas? Sí, con una mayoría relativa del 25%, según la última encuesta que conocimos los colombianos. Esa mayoría no da para ser presidente de la República, pero además tengo seguro que lo que ha venido pasando con el paro nacional que instigó, en donde tuvo un protagonismo inicial muy grande convocando a marchas. Recordará el país que Petro convocaba a la marcha más grande de la historia de Colombia. Su gente es la dueña y financiadora de la primera línea, o sea, de la confrontación con el ESMAD, o sea, que forman parte no solamente de las marchas pacíficas, sino de los actos de violencia frente a la autoridad. Y ahora, en estos días, conocimos un tercer Petro en un nuevo video en el cual hace su alocución y dice, no, yo soy un gestor de paz,
yo estoy en contra de estas marchas violentas, todo lo contrario de lo que hemos venido viendo los colombianos en los últimos días, de tal manera que se muestra con una doble cara, civilina, porque termina desdiciéndose de lo que ha hecho, y se fotografía como un verdadero anarquista. Y eso le va a pesar mucho en las encuestas, porque el fastidio de la opinión pública en general, pero sobre todo, Vicky, de la gente más pobre de Colombia, que es la más afectada con estas movilizaciones violentas, le va a pasar una gran cuenta de cobro desde el punto de vista de las encuestas. Veremos en julio. Petro se demoró 40 días en decir que rechaza los bloqueos y rechaza la violencia, venga de donde venga. ¿Eso es lo que le va a pasar factura? Sí, pero adicionalmente le va a pasar factura que él sí fue gestor en estas marchas. Es que él convocaba a las marchas, él decía que las marchas iban a ser las más grandes y su gente ha estado recogiendo dineros para montar lo que se llama el SMAT de los marchantes para ir a confrontar a la autoridad. Eso es absolutamente inaudito lo que está pasando desde el punto de vista del movimiento político de Petro, como para que ahora venga a decir que él no tiene nada que ver con los actos de violencia. Claro, está muy preocupado porque esto se salió de curso y sabe que en las encuestas esto le está pegando. Entre otras cosas porque son los sectores más débiles los que terminan pagando los platos rotos de esto. Fíjese usted que los campesinos han perdido sus cosechas, los alimentos, como no se pueden movilizar, han subido en los precios. Esa inflación, ¿a quién le pega más duro? Pues a la gente humilde, a la gente pobre, a la que él dice representar. A los trabajadores los ha venido afectando en su movilidad. Y fíjese que los bienes públicos que más se afectan son los que más sirven a los ciudadanos humildes. Lo que está pasando en los portales de Usme, de las Américas y de Suba, aquí en Bogotá, muestra que están afectando es lo que utiliza la gente, el ciudadano de a pie. Y eso lo identifican definitivamente el señor Petro. Y ahí es donde está la factura política. ¿Realmente, doctor Néstor Humberto, usted cree que Petro sí tiene que ver con el paro? O sea, ¿cuál es la prueba de que él tiene que ver con el paro? Porque hay gente, él dice que no tiene nada que ver y hay gente que dice que no tiene nada que ver. Otra piensa, como estoy preguntándole yo a usted, que sí tiene que ver. ¿Usted qué cree? No, definitivamente sí tiene que ver. Entre otras cosas, hoy cuando he podido conocer videos de FECODE, en donde dicen que este paro no es un paro reivindicatorio de reclamaciones que deberían hacer los maestros en función de la educación, de la mejor educación, de la mayor cobertura de la educación en Colombia, cuando los directivos de FECODE, en lo que ustedes han publicado, lo que demuestran es que están buscando alinear toda esta movilización social en función de la campaña del 2022, es algo que está asociado necesariamente a Petro. Y hay que seguir todos los trinos de Petro, en donde inicialmente él estaba convocando estas movilizaciones que han sido violentas y en donde definitivamente él es arte y parte. ¿Quién puede ganarle a Petro? Yo creo que a Petro le va a ganar una persona que logre interpretar la ira popular contra la izquierda en Colombia. El paro ha servido para eso, en mucho, porque los colombianos han logrado saber de lo que es capaz de hacer la izquierda. Es que hemos visto en estos días que han afectado la infraestructura, que han afectado el funcionamiento de la economía y los paganinis de eso son los trabajadores fundamentalmente. Han intentado quemar agentes humildes de la Policía Nacional, es que eso lo hemos visto en los medios de comunicación, es la barbarie. Y el país no está dispuesto a que esas expresiones de gestión que afectan la vida ciudadana puedan llegar al Palacio de Nariño. Y en ese sentido, así como el proceso de paz
llevó a una polarización extrema de donde surgió la presidencia de Iván Duque. Yo creo que este paro va a tener mucho que ver, y eso lo veo como bastante en la actitud de la gente, es que ha cambiado mucho en las últimas 4 semanas ya en relación con el paro, ya el fastidio que se tiene contra esta anarquía y contra este vandalismo organizado, porque es realmente una asonada que tiene características de concierto para delinquir. Es decir, a ver, usted está mencionando 2 cosas muy importantes, características de concierto para delinquir. ¿Usted cree que Petro ha rayado en lo delictivo? Bueno, si fuese así, esa es una cuestión de las autoridades. Lo que nos corresponde a los analistas... No, se lo pregunto a usted que es abogado. No. Lo que nos corresponde a nosotros los analistas políticos es mostrar las evidencias desde el punto de vista de la valoración de las conductas en lo político. Y en lo político, claro que él está comprometido y que aquí se han concertado, y lo estamos viendo, cómo llega la gasolina, cómo llega el dinero para pagar, aparte de los vándalos que están afectando la infraestructura urbana de todas nuestras ciudades. De tal manera que es evidente que aquí hay un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para anarquizar, y ahora venimos a saber que no tenía un propósito de reivindicaciones sociales por los derechos de los trabajadores, por el tema de la salud, por los problemas de la pandemia, sino que esto está asociado a un proceso político, como lo dijo el dirigente de FECODE, para llegar al 2022. ¿Siempre no se ha sabido? ¿Cómo dice Vicky? ¿No se ha sabido en todo caso durante estos más de 40 días? Digamos, una cosa es la gente que tiene necesidades que se sabe que son legítimas y reales, que exigen soluciones, pero esa manipulación política, la infiltración de grupos armados, toda esta orquestación, o esta orquestación, no sé si está bien dicha la palabra, me suena rara, la sabemos desde el principio. No, pero hay que distinguir, Vicky. Señor. Digamos que hay un malestar social producto de la pandemia, del desempleo, de la desesperanza que ha causado el COVID, de los anhelos que tiene la juventud y que no ve oportunidades. Hay una realidad que es un poco de desesperanza que hay que atender, y todo ese reclamo colectivo ha caído en manos de unos anarquistas que venían organizando unos paros con fines de desestabilización de las instituciones democráticas, y que de alguna manera terminaron siendo como víctimas o borregos de ese propósito desestabilizador. Pero fíjese que esas gentes se han ido retirando. Por ejemplo, la famosa toma de Bogotá. Había más gente, y hay que decirlo así, en los portales de Transmilenio que en la toma de Bogotá. Entonces eso se ha ido desinflando porque la gente terminó viendo quiénes son los señores que están convocando este paro y qué propósito político tienen, que no es el de la representación de esas causas. Fíjense, por ejemplo, que los indígenas nunca se entienden interpretados por el Comité del Paro, y los indígenas siempre han tenido unas reclamaciones que tenemos que tramitar como sociedad democrática, por supuesto, pero ellos no aceptan que el Comité del Paro sea el que tramite eso. Los jóvenes tampoco. Los camioneros llegaron a una negociación aparte del Comité del Paro. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo identificó a los señores del Comité del Paro. El Comité del Paro son agitadores profesionales de la política que intentan desinstitucionalizar el país y afectar la democracia. ¿Quieren tumbar a Duque o no quieren tumbar a Duque? ¿Hay un complot, un plan para tumbar a Duque? No, yo creo que no. Y ese es el principal temor de Petro. Cuando dice no se les vaya la mano, que esto puede terminar en una ruptura institucional, y si hay una ruptura institucional, ¿qué va a pasar con las elecciones del 2022? Usted recordará, lo hemos sabido los colombianos, que el propio Petro, en medio de su angustia, tramitando toda su conflictividad interna, le pidió una cita al registrador nacional del Estado Civil para preguntarle si era cierto que alguien le había ido a pedir que suspendieran o se aplazaran las elecciones. O sea, el propio Petro sabe que se les está yendo la mano, se les fue la mano,
Y lo que menos quieren para el propósito electoral que están persiguiendo ellos es que haya una afectación de la continuidad y la vida democrática de la nación. Pero al final, los vándalos lo que están persiguiendo es anarquizar todo esto para que en medio de la desesperanza los ciudadanos optaran por una alternativa que no fuera tradicional, pero se les devolvió. Por eso, definitivamente, uno puede decir que el paro se ha desinflado. Y eso lo advierte uno con lo que pasó en la toma de Bogotá, en contraste con lo que ocurrió el domingo hace 8 días, con las famosas marchas blancas que se dieron por parte de millonarias personas. Fueron millones de personas que salieron a las calles de una manera pacífica a protestar contra estos actos de violencia. Doctor Néstor Humberto, sin embargo, me gustaría detenerme un poco en este tema del paro, por ejemplo, en la actuación de algunos congresistas. Quisiera preguntarle por su opinión sobre la actuación de algunos congresistas. Los hemos visto impidiendo capturas, los hemos visto retirando a la policía de los barrios en zonas de confrontación, los hemos visto hasta chupando gases en videos que generan mucha agitación en la gente que los ve. ¿Qué piensa de esos congresistas? Que ellos lo que representan es la anarquía, que son agitadores profesionales y que no cumplen el papel del congresista, desdicen de su función. ¿Cuál es la labor del Congreso en una democracia? Como representante de la ciudadanía, del constituency, del pueblo, tramitar las diferencias para intentar consensos. ¿De qué manera? Pues a través de la vía civilizada de la democracia, no de la vía de la violencia, no a través del abuso de autoridad cuando hacen sacar personas de las patrullas de policía o gritándole toda clase de epítetos a la propia autoridad, en unos desvíos de poder que justamente hablan mal de todos esos congresistas que son los mismos con las mismas. Uno puede saber quiénes son y por lo que han venido haciendo durante los últimos años, y eso es producto de ese desencuentro que ellos tienen con el establecimiento político alrededor del proceso de paz. Doctor Néstor Humberto, sin embargo, usted dice el paro se desinfló. Si esta es una estrategia de campaña, ¿cuál es el sentido de que se desinfle el paro? ¿Será que va a cambiar de estrategia? ¿Cuál es el rumbo que cree usted que va a tomar este paro que lleva más de 40 días? Bueno, ellos se envalentonaron al ver cuando hicieron su convocatoria del 28 de abril que genuinamente hubieran salido tantas personas a la calle a expresarse, a manifestarse en marchas que son absolutamente legítimas, ¿sí? Tienen reclamaciones legítimas muchas personas desde la perspectiva de los jubilados, del manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. Y eso los fue consolidando y ellos fueron haciendo unas convocatorias crecientes para poner en el ring contra la esquina a la autoridad, al gobierno, pero en las últimas convocatorias que han hecho, la presencia es cada vez más exigua. Mire, en la famosa toma de Bogotá fue tan precaria, se habla de que hubo no más de 3.000 personas, Vicky. Si hubo 3.000 personas, no les salieron ni los afiliados de las centrales obreras, ni los maestros de FECODE a marchar. Eso quiere decir que ya tiene una fractura interna muy grande y que la viabilidad del paro empieza a comprometerse, al punto que se ha dicho que piensan cambiar de estrategia justamente porque se están mostrando ya muy débiles en la calle. Usted ha dicho, Fajardo es incompetente, eso dijo en una de sus columnas, y las encuestas muestran que de repente Fajardo podría en una segunda vuelta, si pasara segunda vuelta, hacerle competencia a Gustavo Petro. ¿Qué piensa de Fajardo? Bueno, yo creo que Fajardo ya entregó sus huestes. En los trinos que conocemos de estos días, dice que Petro se fajardizó y celebra que Petro esté pasando a la segunda vuelta. Yo creo que ya está tratando de hacer méritos para estar en la fórmula presidencial de Gustavo Petro. Y es que la verdad, Fajardo con las... ¿La fórmula presidencial, cómo así, de vicepresidente?
Pero cuando uno dice que se fajardizó y que celebra que ya esté en la segunda vuelta, pues está pensando de alguna manera en entrar en esas coaliciones. La verdad es que la coalición llamada de la esperanza ha terminado siendo una verdadera desesperanza. Y eso lo ve uno con lo que está pasando. Fajardo muy dedicado a tramitar sus problemas ante las autoridades. De la Calle, que es un profesor reconocido, un intelectual, está organizando maletas para viajar a España, según se nos ha dicho en los medios de comunicación. Galán está dedicado a tramitar la obtención de la personería jurídica del nuevo liberalismo. Todos sabemos en Colombia que una vez obtenga la personería del nuevo liberalismo, para lo cual ha solicitado el concurso igual del presidente Gaviria y de muchas personalidades del país, pues Galán se postularía por el nuevo liberalismo y no a través de esta coalición. Y los verdes reventados por dentro, ya no van ni a las presentaciones colectivas o pasan por raticos. Camilo Romero no asiste. Eso hizo trizas, hizo agua a esa coalición. Por eso pensar que allí hay una realidad política para las próximas elecciones realmente es llamarse a engaños. ¿Por eso usted los llama la coalición de la desesperanza? Bueno, la coalición de la desesperanza es porque allí hay muchos lunares metidos, personas que tienen muchos compromisos con el manejo de la cosa pública. ¿Quiénes? Bueno, Sandino, por ejemplo, ha sido presuntamente llamado ante la Corte Suprema de Justicia por indagaciones en el carrusel de la contratación de Bogotá. Allá se tramita una indagación, habrá que esperar el resultado, pero esos son temas que se han estado estudiando allá. El propio Fajardo, una realidad es que está siendo imputado por la Corte, ante la Corte por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esa es una realidad procesal inobjetable, de tal manera que ahí hay mucho más de desesperanza. Si quiere puede seguir con la lista. ¿Quién más? ¿Alguien más? No se me ocurre en este momento, Muy bien. Dice usted entonces la coalición de la desesperanza. Ahora, es importante preguntarle lo siguiente. A usted personalmente, a Néstor Humberto Martínez, ¿por qué no le gusta Fajardo? Porque me parece que es bastante insípido políticamente. Es el representante del sí y del no. No tiene una personalidad política propia. Uno puede estar en desacuerdo con Petro, pero sabe qué piensa Petro. Uno no sabe qué piensa Fajardo. Esa es la realidad de la vida política de Fajardo, que dice mucho de él. Y por eso, en las actuales circunstancias, en donde vamos a ir a confrontarnos con los sectores de izquierda en Colombia, se necesita un protagonista de la política que entienda cuál es el problema que está sucediendo en Colombia y que tenga posiciones muy verticales, fuertes, si se quiere, confrontacionales, para impedir que la democracia colombiana termine en una tiranía. Quizás usted tenga esta respuesta. Yo creo que mucha gente la está preguntando, está haciendo esa pregunta y no ha encontrado una respuesta. ¿Quién es ese gallo, como dice Germán Vargas, quién es ese gallo en la derecha o la centroderecha para enfrentar a Petro en las urnas? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? De los que vemos, pues, de los visibles, de los que están por ahí cantando que quieren ser presidentes. Bueno, se estaban mencionando muchas personas que podrían llegar a serlo. Fico Gutiérrez, por ejemplo, es una persona que tiene ese perfil. Habrá que ver Germán Vargas Lleras qué decisión finalmente toma. Enrique Peñalosa, sin lugar a dudas, es una persona de mucho carácter para enfrentar las dificultades que está teniendo el país en este momento. Juan Carlos Echeverri es una persona también de ese talante que viene del Partido Conservador. Habrá que ver realmente cuál va a ser la actitud de ellos en el proceso electoral, porque digámoslo de una manera muy franca, tibios están todos, muy tibios, y eso no es lo que quiere el país en este momento. Lo que se necesita es resiedumbre, posiciones
y confrontación ideológica para que el electorado pueda entender y diferenciar entre una propuesta política y la otra. ¿Y será que Germán Vargas finalmente sí se lanzaría? Bueno, digamos, si decide lanzarse, ¿tiene chance? Si él logra interpretar ese contra que le he venido expresando a usted, pues tendría seguramente muchos chances. Todo depende de la voluntad de ánimo que tenga. En el 2010, yo personalmente acompañé a Germán Vargas en su postulación presidencial con mucho entusiasmo. Desde la Fundación Carlos Lleras hicimos unos trabajos de plataforma ideológica de lo que sería un gobierno. Realmente fueron unos trabajos maravillosos. Nunca una campaña ha tenido tanta plataforma desde el punto de vista de las ideas, de las propuestas en todos los frentes: educación, salud, empleo, etcétera, etcétera. En el 2014, hasta el último día, voy a revelar algo aquí, en el apartamento de Germán, yo le propuse que se lanzara a la presidencia de la República y no aceptara la vicepresidencia. Esa era una de las alternativas. Yo creo que era el gran momentum de Germán Vargas para llegar a la presidencia de la República. Bueno, finalmente ¿Qué le dijo? se tomó una decisión. ¿Qué le dijo? No, Germán es un hombre de muchas lealtades, que es un valor también en la política muy importante, y consideró que después de todo el apoyo que le había brindado el gobierno que se tramitaba su reelección, pues él de alguna manera estaba comprometido con esa reelección y terminó formando parte de esa fórmula vicepresidencial. Y doctor Néstor Humberto, si él se hubiera lanzado, probablemente le hubiera ganado a Juan Manuel Santos en la reelección. Ah, sí, no tengo ninguna duda. En ese momento él interpretaba ese sector de la vida pública que se estaba reclamando y que no caía en esa confrontación que se estaba dando en el 2014 desde el punto de vista político. ¿Ese era su mejor momento? Yo creo que era el momentum de Germán Vargas, definitivamente. ¿Se equivocó en la decisión? Bueno, cumplió una labor fundamental en el ámbito de la vicepresidencia. Habrá que reconocerle siempre lo que él hizo, por ejemplo, en el campo de la infraestructura. Llevó a cabo una revolución propia de su talante, porque es que pero nos habría salvado de 4 años más de Santos. ¿No le parece que hubiese sido mucho mejor? Hacer un kilómetro cuadrado de vía en Colombia requiere del talante de un hombre público como Vargas Lleras, personalidad y un carácter muy recio. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Siguiente. Siguiente pregunta, hijita. Siguiente. Óigame, doctor Néstor Humberto, está muy bueno todo este análisis político y todo esto que empezamos a hablar para adentrarnos en lo que está pasando en este momento en Colombia. Déjeme sacarle un momentito de todo lo electoral y preguntarle un poco cómo está viendo usted al presidente. ¿Cómo vio al presidente Iván Duque? Bueno, yo creo que primero al presidente hay que abonarle muchas cosas. Algo que va a ser muy importante es que el presidente rompió con el estatus político en Colombia y le va a entregar al país una nueva generación en el poder. Eso es muy importante para un país que tiene que madurar mucho más y mostrar muchos más liderazgos que se empiezan a escasear. Lo hizo Gaviria en su momento. Acuérdense cuando hablaban del kinder de Gaviria, pues éramos todos muchachos que trabajábamos alrededor de Gaviria y que cambiamos la forma de ejercer el poder y del gobierno. Pero esos muchachos nos envejecimos y seguimos dando lora todavía en la vida pública de la nación. Sentó las bases para crecer en la economía. Mire, si no le hubiera ocurrido la tragedia de la pandemia y de estos paros organizados con las vísceras políticas con que lo han hecho, estaríamos creciendo a más del 5% del Producto Interno Bruto. Vicky, sus televidentes deberían reconocer que sería el crecimiento más grande de algún país en América Latina. Íbamos por el camino correcto. Yo creo que esta adversidad
sanitaria y de orden público, pues alteró todo el decurso del gobierno. Me parece que definitivamente ha debido ser más oportuna la intervención de la fuerza pública en el manejo del orden público del país para recuperarlo en ciudades como Cali, por ejemplo, lo que pasó en las autopistas, en las vías nacionales. Para eso están instituidas las fuerzas militares, nadie lo va a disputar, nadie lo va a discutir, pero si el paro empieza a dejar de ser el protagonista en la vida pública, el presidente debería tomar la iniciativa en este momento de hacer un gran acuerdo político nacional por encima de la mesa, por encima de la mesa. Porque es que no se hacen acuerdos en la trastienda, en donde no hay compromisos de verdad y en donde los socios pueden no actuar con la lealtad que se requiere. Uno empieza a ver que en el gabinete hay ya algunas representaciones de varios partidos y movimientos políticos, pero ¿cuál es el acuerdo? El propio presidente Pastrana, que ha sido muy generoso en esta etapa, ha dicho, miren, yo estoy dispuesto a reunirme inclusive con todos los presidentes de la República, y eso en el caso del presidente Pastrana sí que es un gran aporte, él no lo haría. Los otros expresidentes han dicho que están dispuestos a hacerlo, pero eso hay que hacerlo de frente. Yo creo que hay 3 puntos en los cuales el presidente debería lograr un acuerdo nacional para tramitar la última parte de su gobierno. 1, unidad en la política internacional. Eso tiene que ver con el tema de Venezuela, tiene que ver con el tema de Cuba, tiene que ver con el tema de Nicaragua, porque la sentencia está próxima a salir y sobre eso necesitamos unidad de patria, unidad de país. En segundo lugar, cómo manejar la coyuntura fiscal. Fíjense que no ha sido fácil tramitar el tema. Ya se ha anunciado que el proyecto no se llevará a esta legislatura, se llevará a la próxima legislatura, lo que quiere decir que no ha habido consenso. Necesitamos un mínimo porque las finanzas públicas requieren de unos ingresos fiscales. Y en tercer lugar, responder a los desafíos económicos y sociales de la pandemia. Esta pandemia nos ha dejado en los niveles de pobreza que teníamos hace más de 10 años, casi el 45% de la población pobre. Esto implica acciones de política concertadas donde todo el país se mueva en un mismo sentido, rememos todos en el mismo sentido. Y yo creo que Duque tiene la legitimidad democrática, tiene la autoridad moral y la capacidad para promover un acuerdo de esta naturaleza. ¿La reforma tributaria anunciada por el gobierno fue una excusa para generar toda esta agitación social o realmente fue el detonante? Pues yo le diría lo siguiente, con mucha claridad, Vicky. Más que una excusa, la reforma fue una provocación. Porque es que en medio del desempleo, en medio de la recesión, plantear una reforma tributaria que superaba los 22 billones de pesos, tocando el tema del impuesto al valor agregado, del impuesto al consumo, tocando temas como las pensiones, etcétera, etcétera, realmente terminó siendo una provocación. Y en ese sentido, recordará usted que en una de mis columnas de comienzos de año, yo decía, recomendaba que el gobierno no se metiera en una reforma tributaria, sino que dejara desarrollar ideas alternativas y propuse varias. Por ejemplo, utilizar los bienes de SAE. El actual fiscal Barbosa ha hecho unas incautaciones por más de 18 billones de pesos. Las que venían acumuladas eran de ese mismo orden, o sea, de los últimos años hay activos por más de 36 billones. Operaciones como la de ISA, que le pueden aportar al presupuesto nacional 14 billones. Vender el 10% adicional que está autorizado de Ecopetrol. O sea, alternativas audaces existen para financiar el presupuesto de la nación. De tal manera que era mucho más conveniente darle juego al ingenio tributario que al rigor de una reforma fiscal que se vino muy dura y que pues ocasionó lo que ya todos conocemos. Claro. Eso quiere decir que el gobierno se equivocó.
Sí, me parece que faltó cálculo político de una parte, porque usted vio que inmediatamente los sectores políticos, inclusive unos que acompañan al gobierno, se emanciparon, y por otro lado no se tuvo la suficiente capacidad de interpretar el momento desde el punto de vista de la economía y de la realidad social, y pagamos un precio muy alto por esa situación. ¿El uribismo va a volver al poder en el 2022 o el uribismo está haciendo su último gobierno? Definitivamente el presidente del 2022 tiene que dejar esa polarización y esa confrontación entre uribistas y santistas. El candidato que caiga en esa trampa no va a ser elegido por los colombianos. Por eso hay que dejar esas reyertas en el pasado y hay que desprenderse de todos esos títulos de propiedad y de esas hipotecas en la política para presentar liderazgos renovados en torno a ideas y a propuestas en donde el aspecto central, repito, lo que va a medir mucho más la opinión pública es si esa persona tiene las condiciones, el carácter y la personalidad de impedir que Colombia caiga en un modelo totalitarista. Y por supuesto, yo creo que, o puede ser en este gobierno inclusive, ese candidato tendrá que apostarle a un nuevo diseño del Estado. El paro puede que esté terminando, pero los problemas ahí continúan, la pobreza. Ese rediseño del Estado me hace pensar en una constituyente. ¿Usted está pensando en una constituyente? Sin lugar a dudas, Vicky. ¿En serio? Yo creo que más temprano que tarde Colombia necesita que los colombianos nos sentemos a discutir en una mesa sobre cuál debe ser la arquitectura institucional del país. ¿Por qué? Mire, la Constitución del 91 tiene toda clase de derechos, pero deberes no hay. Usted tiene el derecho a la protesta, como acaba de pasar ahorita, pero el deber de respetar la libre locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, no, ahí no hay deberes, no hay que respetar nada. O lo que pasa en materia tributaria. Todos tenemos derecho a pedir más salud, más educación, más bienestar social, etcétera. Pero nadie tiene el deber de pagar impuestos en nuestra sociedad. Usted sabe que en Colombia presentan declaración de renta de 45 millones de colombianos, solo 3.8 millones de colombianos. Y no todos pagan impuestos los que declaran. Solo 1.6 millones de colombianos pagan impuestos. Entonces, ¿cuál es el futuro de una sociedad? ¿Cuáles son los deberes que tenemos en la sociedad donde pagan impuestos menos del 5% de la población colombiana para sostener todas las necesidades de una sociedad? Entonces necesitamos que además de esos derechos sociales que han sido una conquista de la Constitución del 91, los derechos individuales y los derechos colectivos, haya deberes, pero además que haya una arquitectura estatal que sea capaz de cumplir con esos derechos de los ciudadanos. Y la verdad es que tenemos un Estado disfuncional. El sistema presidencial es un sistema que vale la pena revisarlo. Yo sostengo que es un sistema eunuco. Los poderes de manejo de la economía, como el poder cambiario, la política crediticia y monetaria, pues se les expropió en la Constitución del 91. El presidente no tiene nada que hacer ahí distinto a poner más impuestos, como le acaba de pasar a este gobierno, o reducir el gasto, que es hacer de un gobierno algo inviable. En segundo lugar, usted tiene la posibilidad de ver cómo los gobiernos ya ni siquiera pueden manejar el orden público. La única potestad que tenía un gobierno era decretar la conmoción interior. Sitiaron a este gobierno para que no pudiera hacer uso de la conmoción interior. Ese es un sistema presidencial que hay que revisar. Inclusive, nosotros deberíamos mirar si Colombia debe ir hacia un sistema parlamentario, donde todas las reyertas y todas las confrontaciones se tramiten justamente en el Parlamento. Mire, Vicky, por otro lado, la crisis de representación que hay en el país. Es que usted advierte que el Congreso no representa hoy a los colombianos. El sistema político tiene esa crisis de representación.
Hoy en día, si usted es joven, tiene una aspiración y quiere tramitarla en la sociedad ante el Estado, prefiere tomarse la carrera séptima con calle 72 en Bogotá que aspirar a una curul en el Congreso de la República. Todo este debate de estas últimas 5 semanas lo hemos tramitado por fuera del Congreso de la República. Una democracia donde las diferencias, la esperanza, los anhelos, las reclamaciones no se tramitan a través del Congreso, es una democracia frustrada. Necesitamos un Congreso funcional y eso implica una reforma profunda al Congreso. Y por supuesto la justicia, que hay que modernizarla. Entonces las 3 patitas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, requieren una reingeniería y eso hay que hacerlo en una constituyente. Con cierto romanticismo, quienes vemos que la Constitución del 91 fue muy importante, no quieren que se toque la Constitución del 91. Pero mire, yo le digo con absoluta claridad, o vamos a una constituyente en medio de una democracia, o vamos a terminar en una constituyente en un sistema totalitarista, como ocurrió con el gobierno de Chávez, o como puede ocurrir con el gobierno del Perú recientemente, porque si gana el candidato de izquierda Castillo, lo que ha propuesto en primer lugar es una constituyente, y es una constituyente para empezar prorrogándose los periodos constitucionales, inhibir la libertad de prensa y todo lo que hemos visto que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. Entonces yo sí quiero llamar la atención, o lo hacemos ahora o mañana puede ser muy tarde. Es inevitable preguntarle que Gustavo Petro también quiere una constituyente. Claro, pero las finalidades son muy distintas. Por eso digo, o hacemos una constituyente para la democracia, para los valores de la libertad de empresa, o hacemos una constituyente para el totalitarismo, que sería la propuesta a la cual nos confrontaría Gustavo Petro, porque el país de sus sueños es Venezuela. Entonces nos reflejaríamos mucho más a los venezolanos que a una democracia libre y creciente como de las pocas que van quedando ya en América Latina. ¿Cómo es esa anécdota de Petro y Chávez que usted se echó un día en una columna hace poco? Es una realidad. Hacia finales del año 2015, el presidente Pastrana le organizó al presidente electo de Venezuela una comida en el Palacio de Nariño. Invitó a todo el establecimiento, empezando por el nuncio, los expresidentes, los ministros, los empresarios. La cena era a las 8 de la noche y eran las 10 de la noche y Chávez no llegaba. Y llegó la versión a Palacio de que Chávez se encontraba en el Capitolio encerrado en una reunión. El presidente Pastrana me dijo, oiga, usted que conoció a Chávez en Cuba, yo lo había conocido en una visita oficial que habíamos hecho a La Habana, ¿por qué no va, habla con él y le dice que lo estamos esperando? Cuando llegamos allá, yo personalmente, y entré al salón, pues Chávez me reconoció, me saludó y me dijo, siéntese aquí, ministro, y nos escucha charlar, que estamos hablando de la revolución bolivariana. Bueno, pues estaban con Petro hablando de cómo era que iban a montar un Estado socialista, tanto en Venezuela como en Colombia, y cómo iban a tener el soporte para eso, y cómo tenían unas alianzas estructuradas, inclusive por el hecho del conocimiento personal de que Petro había traído a Chávez a Colombia después del primer golpe de Estado y lo había mantenido en Santa Marta, pagándole inclusive una residencia, como me lo comentó Chávez, delante de Petro, y al final juraron cumplir con su revolución bolivariana que Chávez cumplió, llevó a Venezuela a la postración que todos conocemos y que es en lo que está Petro. Petro quiere cumplirle también a Chávez y llevarnos a una Venezuela en pleno siglo XXI. A veces hablar de eso es casi que una caricatura, doctor Néstor Humberto, en Colombia, pero usted lo ve así, es decir, ¿Petro volvería a Colombia como Venezuela? No cabe ninguna duda. ¿Por qué está tan seguro? Mire, por varias razones.
Porque fíjese que lo primero que está planteando Petro es la construcción de una política económica. Y lo que pues se filtra a los medios es una política intervencionista y no de sistema de libre empresa, donde haya, para empezar, fijación de precios en la economía, fijación de precios para los insumos de todas las actividades y adicionalmente financiar todo el gasto público asistencialista propio de estas concepciones de gobierno a través de emisión de moneda. Esa sería el peor reversazo que le podríamos dar a la Constitución del 91, que ahora terminemos nosotros los colombianos emitiendo como emitimos en la década del 60 y del 70 para financiar el gasto público, lo que nos llevó a inflaciones desbordadas. La inflación es el mayor impuesto que pagan los pobres. Se les va el incremento o su salario en medio de la inflación, como las inflaciones que ha tenido Venezuela en los últimos años. Y a eso no nos puede llevar una política económica como la que están en este momento cocinando en esa tienda de la Colombia humana que según se ha terminado por saber en estos días. ¿Ve a la niña Mencha en el Twitter o no? ¿La lee? Es que todavía no te... Margarita Rosa, para ser más exactos, porque uno se quedó como con esa idea de la novela, pero Margarita Rosa, ¿la lee en el Twitter, que es muy seguidora de Petro, muy devota? No, desafortunadamente no, porque no he entrado en el mundo del Twitter. Vicky, ¿no le gusta el Twitter o la...? No sigo, no, porque ese es un mundo de pasiones. Ese es un mundo que lo gobiernan los hígados y no las neuronas. Entonces es mejor llevar la opinión y el análisis por fuera de todas esas contenciones que se generan en las redes sociales. ¿Se imaginará cuántos hígados ha destrozado usted? Algunos perdieron el hígado opinando sobre usted. Seguramente. Pues, tengo la fortuna de que no leo, no tengo cuenta en Twitter. Quiero preguntarle por el expresidente Juan Manuel Santos, que hace poco dijo que la solución a todo este caos que está viviendo Colombia está en el mismo proceso de paz. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo creo que el proceso de paz es una de las grandes conquistas de los últimos 200 años de Colombia, definitivamente. Pero resulta que el posconflicto desvirtuó en buena medida los propósitos del proceso. Y eso está asociado a la política antinarcóticos que rodeó al posconflicto. Porque si usted se da cuenta, Vicky, entramos a la consolidación ya de la paz sobre la base de una economía afectada y de una paz social afectada por los movimientos delincuenciales dedicados al narcotráfico. Colombia llegó a 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. ¿Y qué pasó con eso? Que los territorios del posconflicto, que eran los territorios de consolidación, particularmente la zona pacífica, Nariño, lo que es Tumaco, lo que es el Cauca, Vicky, lo que es el Valle del Cauca, lo que es Chocó, lo que es el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y lo que es norte de Santander, la zona de Tibú, quedaron absorbidas por el narcotráfico, de tal manera que yo he considerado, y lo dije en su momento, que si no se hacía una política antinarcóticos fuerte, la droga iba a expropiarnos la paz. Y yo no tengo dudas que eso terminó ocurriendo. Las disidencias, los movimientos, las bandas delincuenciales que están generando todo este conflicto y matando líderes sociales en todas estas zonas de consolidación. La presencia de los mexicanos, de las bandas mexicanas, que es una nueva realidad del narcotráfico en Colombia. Y todo eso se dio justamente cuando se estaba gerenciando el posconflicto. Entonces,
era muy importante confrontar el narcotráfico, como lo propusimos en su momento, y asegurarnos que los desmovilizados no tuvieran vínculos con el narcotráfico, que fue lo que dio lugar a ese episodio que tanto conoce el país de Santrich, que estuvo justamente orientado a verificar que no hubiera ese tipo de relaciones promiscuas y perversas que le hacían daño a la paz y al futuro de la patria. ¿Por qué Santos no lo escuchó? Bueno, él escuchaba mucho, la verdad. Él lo oía a uno, pero tomaba sus propias decisiones. Yo lamento mucho, y debo decirlo así, que hubiera perdido esa interlocución en el tema de la política antinarcóticos, que además llevábamos a cabo con mucho respeto. Eran posiciones diametralmente opuestas, por supuesto. Recuerdo que una noche me invitó a una cena el presidente con el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y empezó presentándome diciendo, mire, aquí está el fiscal, que es el de la caverna de la vieja política en la lucha antinarcóticos, porque Guterres, cuando había sido primer ministro de Portugal, había medio legalizado el consumo de droga. Entonces entramos en un debate allí muy interesante, pero como todos los debates son teóricos, en la práctica, ¿qué pasó? Que yo tenía la razón, 200.000 hectáreas, violencia en los territorios, se expropió la paz en todas esas zonas que queríamos que quedaran en una situación de reconciliación para buscar la prosperidad. Todo eso se esfumó, esa es la verdad. Eso fue lo que terminó pasando. Le voy a leer un fragmento de una entrevista que él dio en El Tiempo. Y le preguntan a Yamid Amat, y le preguntan, ¿está en peligro la paz? Y él contesta, la paz con las FARC, no. Si resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto, la DEA, aparentemente resiste todo, por fortuna. Hay que llegar al fondo de este sórdido asunto. Pero para tener una paz completa debemos dejar atrás tanto odio, tanta sed de venganza, tenemos que aprender a perdonar, a respetar las diferencias, a dialogar en lugar de polemizar, a tener empatía, a sentir compasión. Solo así podremos reconciliarnos. Poco a poco, como nos dijo el Papa Francisco, lo lograremos. La esperanza nunca se debe perder. Soy optimista. ¿Cómo le parece ese viajado que le pegó su Juan Manuel Santos? Pues mire, Vicky, su amigo, pues. Realmente causa perplejidad que después de haber sido leal en la información, en el conocimiento que le brindé sobre lo que pasaba con el narcotráfico y la desmovilización en el periodo del posconflicto, se hable de mentiras. Cuando se presentan hechos y se ha planteado la tesis mamertísima, de que eso fue un entrampamiento, pues hay una verdad o una mentira. Pero eso ya quedó resuelto recientemente en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que en el caso de Santrich había una investigación real sobre narcotráfico, había una investigación de una corte extranjera de los Estados Unidos. Ahora ni se vaya a decir pues que en la Corte de Nueva York se hizo un montaje y que esto es una mentira. Y por supuesto se habló también de que estos hechos acontecieron entre junio del 2017 y febrero del 2018. O sea, todo lo que dijo en su momento el fiscal Martínez terminó siendo una verdad, de tal manera que la mentira está en otro lado. O sea, está en Santos. Yo creo que lo hicieron alimentar una posición contraria a la verdad. ¿Y eso le duele, doctor Néstor Humberto? Lo digo con sinceridad, porque usted ha sido cercano a Juan Manuel Santos, ¿o no? Lo ha respetado. Le respondo profundamente, porque fuimos leales, pero ante todo fui leal al país, diciendo siempre la verdad de lo que iba a ocurrir. Y así lo documenté en su momento, para que quedara en los anales de la historia. Felizmente, todo eso lo conté en varias cartas. Cuando dice fuimos leales, ¿quiere decir que usted ya no va a ser más leal a Juan Manuel Santos? No, yo sí he conservado siempre una relación con todos los expresidentes, tan leales que, mire, en el momento más crítico de la relación del gobierno de Santos con el presidente Uribe, yo me presté para servir de puente, para reconstruir esa relación si fuera posible.
hice una reunión que en su momento dio lugar a toda clase de especulaciones de naturaleza política, que se entendía que era imposible. Y me presté para llevar mensajes en una y otra vía, en el buen propósito de restablecer la unidad nacional. Fracasé, pero siempre puse con lealtad mi servicio al gobierno y al país. ¿Se arrepiente de haber aceptado esa postulación para ser fiscal general de la Nación? Hoy, cuando mira hacia atrás, no por el servicio a la fiscalía, a la patria, como usted lo quiera llamar, sino por lo que trajo eso para usted. Yo tenía yo soñaba mucho en ayudar a la justicia y hice mucho. Lo que se hizo en materia de lucha contra la corrupción fue algo maravilloso y me complace ver cómo el fiscal Barbosa consolida todas esas actividades hoy en día y con muy buen mérito y con muy buen presagio. Mire, los carteles regionales de la corrupción fueron acabados. No es sino pasar por La Guajira, 4 gobernadores comprometidos, en el Magdalena, en Córdoba, en el norte de Santander, lo que se hizo con la imputación en los programas de alimentación escolar. Realmente se hizo cosas enormes. Pero mire usted, Vicky, todo lo que se ha hecho en lucha contra la corrupción ha terminado siendo pendejadas, porque tenemos un sistema legal que realmente favorece la corrupción. Es que la pena más alta, por lo general, es como de 10, 12 años, y si usted acepta los cargos, de inmediato se la ponen en la mitad. O sea, está hablando de una pena máxima de 6, 5 años. Y con el combo del 3x1, usted trabaja 3 días o va a educación 3 días y le liberan uno, nosotros le quedamos debiendo a los corruptos siempre. No, aquí ya tocó hacer cosas más audaces porque la corrupción sigue galopante, ver lo que sigue pasando con la alimentación escolar, ver lo que sigue pasando con los subsidios, etcétera. Es algo que requiere de acciones mucho más fuertes por parte del Estado, como lo hicieron los países asiáticos. Bueno, allá llegaron hasta el punto de la pena de muerte, pero aquí se puede llegar a una pena de 60 años, por lo menos, sin beneficios de ningún tipo, pero algo mucho más severo, porque todo esto es un hazmerreír, todo lo que se está haciendo en materia anticorrupción con un sistema que favorece, realmente favorece a la corrupción. Si un caso le sacó canas fue el de Santrich, que incluso terminó obligándolo a usted mismo a renunciar, a irse. Cuando usted vio que la Corte Suprema finalmente aprobó la extradición de Santrich, ¿qué se le vino a la cabeza? Bueno, quedé muy satisfecho en el sentido de que cerré ese capítulo, porque la historia necesitaba que no quedara inconclusa, sino que quedara con un veredicto. El veredicto lo dio la Corte Suprema de Justicia cuando autorizó la extradición, lo que implica que las actuaciones que hizo en cooperación judicial Colombia con Estados Unidos fueron cooperaciones legítimas, se trataba de presuntos delitos y que en consecuencia correspondían a hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Todo lo que en su momento se dijo, pero que desafortunadamente la JEP no vio ni en las curvas durante más de un año. ¿Qué daño le hizo eso al país, al proceso? ¿Terminó Santrich fugado? Sí, y a la justicia transicional, Vicky, porque lamentablemente eso afecta la visión que tiene la sociedad sobre la justicia de transición. Y si nosotros queremos consolidar la paz, tenemos que consolidar la justicia en el posconflicto, que ese es otro tema que se abre en las discusiones frente a Petro, porque si él quiere ser gobernante y en el próximo gobierno habrá de consolidarse las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz, yo advierto que Petro no tiene la legitimidad moral en cabeza del Estado para llevar adelante esas discusiones, y no las tiene porque Petro formó parte de una organización guerrillera que incurrió en delitos de lesa humanidad.
Los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. Entonces requieren una sanción. Petro no ha sido sancionado nunca por su actividad y por la eventual incursión en actividades que puedan ser no amnistiables, y ese es un tema que tiene que discernirse para que tenga una legitimidad suficiente para conducir estos temas en Colombia. ¿Usted cree que Santrich está muerto o no? Bueno, hoy en día las informaciones que hay son realmente muy precarias, muy precarias. Y yo creo que ha ganado un poco la especulación. Las averiguaciones que hacen los periodistas a quienes yo consulto dicen que todavía no hay certeza. Y la verdad es que si usted consulta hoy el registro civil, que es donde aparecen los vivos y los muertos en este país, con seguridad ese registro civil sigue vigente porque no hay evidencia de la muerte de él. ¿Es necesario que se conozca esa evidencia? Yo creo que el país debe tener esa evidencia en algún momento y ojalá sea más pronto que tarde. Déjeme, doctor Néstor Humberto, yo lo voy llevando por todo toda esta cantidad de temas que vale la pena tocar con usted. Hemos hablado del proceso de paz, hemos hablado de la campaña, hemos hablado del gobierno, del paro, casi que uno se va quedando sin mucho tema, pero no lo quiero dejar ir sin preguntarle específicamente por todo lo que tiene que ver con lo que viene ahorita en la Procuraduría. Todo esto que se planeó hace mucho tiempo y que está alertando sobre lo que vendría, y es una impunidad en más de 10.000 procesos. ¿Usted está al tanto de eso? Sí, correcto. Correcto, me parece que eso no puede pasar. Por eso el proyecto de ley que tramitó la procuradora Margarita Cabello tiene que ser aprobado la próxima semana en las sesiones plenarias tanto de Cámara y Senado, de tal manera que no se consolide esa impunidad. Es que, oiga estos datos, Vicky, hay 12.000 investigaciones disciplinarias de servidores designados por elección popular. Y prescribirían 10.000, o sea, esa es la fiesta de la impunidad. Ya se oye sonar la charanga, los tambores, la alegoría de todos los que han pasado por todas esas conductas disciplinables y que van a quedar en la impunidad. Pues se les puede dañar la fiesta si el Congreso esta semana aprueba el proyecto que presentó la procuradora Margarita Cabello. Y que no se dejen intimidar, qué pena tener que volverlo a decir, del doctor Petro. Es que el doctor Petro ya anunció denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas que voten el proyecto de la Procuraduría, porque dice él que como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos solamente se puede destituir a un servidor por un juez penal, la Procuraduría no podría, en consecuencia, destituir a un servidor elegido popularmente. Pues no, justamente la Corte Constitucional acaba de decir, por ejemplo, en el caso de las acciones que se tramitan en el Consejo de Estado de pérdida de investidura, que el Consejo de Estado sí puede decretar la pérdida de investidura sin ser un juez penal, porque interpreta la Corte Constitucional que el Estado convencional, de acuerdo con la Convención de San José, implica que pueda ser una autoridad judicial la que tome la decisión. Y en este caso, si es el Consejo de Estado, lo puede hacer, dice la Corte Constitucional. Y si lo hace la Procuraduría en ejercicio de funciones jurisdiccionales, como lo admite la Constitución colombiana, también lo puede hacer. Entonces, todos los colombianos de bien tenemos que cerrar filas para que se apruebe este proyecto y no haya impunidad y puedan seguir siendo disciplinables las personas de elección popular. Suena muy extraño que Petro ande tratando de fustigar y de intimidar la acción legislativa diciendo que va a demandar a los congresistas.
suena estrambótico, si de lo que se trata es de que haya responsabilidades por el ejercicio del poder, y para eso existen las autoridades de control. Y si él aspira a llegar al gobierno, pues le debería interesar que haya responsabilidad disciplinable de sus funcionarios y de su gobierno, a no ser que esté buscando la impunidad. Quiero que usted me ayude con una pregunta. ¿El M-19 qué era? Hace algunos días, algunas semanas, tuvimos una entrevista aquí con el senador Gustavo Petro y a él no le gustó porque él considera que el M-19 lo que era un grupo de jóvenes inquietos, más o menos, muy inquietos en materia política y demás. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué era el M-19, el grupo al que perteneció Gustavo Petro? Bueno, no cabe ninguna duda que el M-19 era una organización guerrillera que se desmovilizó, que entró en democracia, que ha sido leal a la democracia definitivamente. Ese fue un buen proceso de paz, pero que se había alzado en armas contra el Estado, indudablemente que esa es una verdad de apuño que nadie puede controvertir. Estos no eran jóvenes jugando con pólvora de Navidad, de fin de año, sino que incurrieron en conductas delictivas de lesa humanidad. El secuestro fue una forma de atropellar a la ciudadanía colombiana muy atroz. Era muy cruel en esa época. Los asesinatos de personalidades como dirigentes gremiales o dirigentes sindicales, la muerte de José Raquel Mercado, para mencionar alguna, de tal manera que sobre eso sí no podemos reescribir la historia. ¿Cuál era el papel real de Petro allí? Porque hay como una zona gris, los que de pronto éramos muy chiquitos en esa época, tenemos que escuchar como todas las versiones. Petro dice que él era más que todo un líder social, que él no tenía nada que ver con las cosas malas que hacía el M-19, para resumir. Entre esos, pues que no manejaba armas ni nada de eso. Usted que fue fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto, ¿le puedo preguntar cuál era el papel de Petro realmente en el M-19? Bueno, miremos la historia y podemos acreditarla con un reciente fallo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado acaba de fallar una demanda que hubo contra la inscripción de Petro en el 2018 sobre la base de que nadie puede ser presidente de la República si ha tenido condenas de naturaleza penal de cualquier tipo. Y examinó el Consejo de Estado si la condena que tuvo por porte de armas lo inhabilitaba. Resulta que esa condena la dictó un tribunal militar, y considera el Consejo de Estado que esa no es una decisión judicial. Por esa razón, dice, no estaba inhabilitado para inscribirse como candidato a la presidencia de la República. Pero lo que no se controvierte es que a Petro en aquellas calendas fue capturado por el Estado portando armas, que era una actividad ilícita y que era un acto propio de la insurgencia y de la rebeldía que tenía ese movimiento alzado en armas contra el Estado. ¿Cómo está viendo el manejo de Bogotá para ir terminando? ¿Cómo ve a Claudia López? Bueno, yo creo que a Claudia López desafortunadamente le ha estado fallando sus convicciones con las que llegó a la alcaldía. Se habla mucho de amiguismo, se habla mucho de contratación, inclusive se habla de contratación de parientes, son temas que se han discutido ya en la prensa. Y claro, cuando se vuelven servidores públicos tienen que estar en la mira de la prensa. Y yo creo que si es cierto, como al parecer lo es, que el presupuesto del distrito se está utilizando para administrar la imagen de la alcaldía y para vetar a algunos medios que ejercen la función crítica, pues se está utilizando de una manera corrupta el presupuesto del distrito en estos casos, y
realmente sería absolutamente desapacible que volvamos a las épocas en donde se veten medios de comunicación en el manejo de la pauta publicitaria. ¿Tiene resentimientos, doctor Néstor Humberto? Le pregunto porque usted ha estado en muchas tormentas, especialmente en las épocas de la Fiscalía. Al salir de la Fiscalía, tuvo muchas y ha tenido muchas tormentas. ¿Está resentido? ¿Tiene resentimientos, dolores que le hayan quedado? No, el mayor dolor tal vez fue ver que una rama de la justicia, un órgano de la justicia que yo ayudé a concebir, como fue la Jurisdicción Especial de Paz, en su primera acción hubiera estado por debajo de las expectativas de la nación. Eso me dolió en extremo y esa fue la razón por la cual preferí retirarme de la Fiscalía. Usted se imagina, Vicky, yo haciéndole caso a la JEP en medio de esas decisiones que ha quedado comprobado que no se estaban ajustando a la realidad procesal, yo no podría servir de monigote para esos efectos. ¿Pero le quedó algún resentimiento con alguien, con la prensa, con algún periodista? No, para nada, para nada, para nada. Daniel Quintero en Medellín. Bueno, creo que Daniel Quintero va a tener que cuidar mucho sus actos. Cuando el río suena, piedras llevan, y es importante que él ajuste la transparencia de su administración en Medellín para que no haya cábalas ni especulaciones de ningún tipo. Es muy triste que estos alcaldes alternativos de Bogotá, Medellín y Cali no estén a la altura de las expectativas que tenía la ciudadanía. Y en ese sentido, pues se afecta la democracia porque son mayores frustraciones populares y mayores frustraciones en torno a la dirigencia del país. Ojalá luego logren reacomodarse y redirigir sus programas de gobierno. ¿Esto del paro y todo lo que ha ocurrido va a marcar al próximo presidente, la ruta del próximo presidente o el nombre del próximo presidente de Colombia? Sin lugar a dudas. El paro está generando una conciencia colectiva de la ciudadanía contra las expresiones políticas de la extrema. Y eso va a ser una gran oportunidad para que el centro y los sectores de derecha puedan postularse como opción de poder. ¿Tiene algún nombre? ¿Quién cree que va a ser el nuevo presidente? No, como le dije, hay nombres que apenas empiezan a barajarse. ¿Pero no tiene ninguno preferido? No, le digo con claridad. Sí. El candidato que va a ser presidente de Colombia lo vamos a conocer realmente hacia febrero del año entrante. Febrero del año entrante. ¿Alejandro Gaviria le suena? Alejandro, dicen las últimas noticias que va a postularse para la candidatura presidencial y que renunciaría a la Universidad de los Andes. Alejandro tendría que asumir una posición mucho más firme frente a estos temas de las revueltas y ahí es donde se va a empezar a notar el talante de cada uno de los aspirantes. ¿Pero a usted le gusta el nombre de Alejandro o no le gusta? Me gusta mucho porque fuimos compañeros de gobierno, conozco de su condición humana, de su condición profesional, pero también conozco que la política antinarcóticos se afectó en demasía cuando él impidió que se siguiera fumigando con glifosato en Colombia a través de una resolución que él mismo promovió. Las mujeres, ¿cuál va a ser el papel de las mujeres en esta campaña? Bueno, fíjese, tanta lucha de la mujer por la igualdad de género y usted no encuentra realmente candidaturas sólidas de mujeres que se estén presentando. De alguna manera uno ve que las mujeres están llegando mucho más a las corporaciones públicas, las mujeres son muy activas, tienen un valor incalculable en la democracia y es que son muy sinceras y eso contraría
lo que es costumbre en la política colombiana. Sí, ve uno que en estas elecciones ya se fue Marta Lucía Ramírez, ya no aspirará. Estamos esperando qué pasará con el Centro Democrático, donde pues hay unas mujeres aspirando, pero no hay como una participación muy alentada de mujeres para la campaña, ¿no? Que siempre han jugado un papel muy importante. Sí, habrá que ver qué pasa definitivamente con ellas. Hay algunas que han expresado un interés inicial, pero todavía no se postulan, entonces hay que esperar, todavía es muy prematuro. ¿Y usted? Algunos han mencionado a Néstor Humberto Martínez. No, pero mire, Vicky, hay unos colombianos que les gusta gobernar y ahora yo estoy conjugando otro verbo. Me fascina opinar. Y yo creo que en ese rol le puedo prestar un gran servicio al país, pero sobre todo, si viene una constituyente, tenga usted por seguro que estaremos al frente, promoviendo ideas y, por supuesto, presentando grupos de ciudadanos que puedan llegar a esa constituyente para lograr un nuevo pacto social. Les recomiendo una columna que sacó la semana pasada Carlos Caballero en El Tiempo. Carlos es un hombre muy convencional, muy ortodoxo, y ha dicho que Colombia necesita un nuevo pacto social. Y hay un estudio que acaba de sacar la Universidad de LSE, London School of Economics, en donde dice que en Colombia, para que una familia pueda pasar de los estratos bajos a la clase media, necesita 11 generaciones, cuando en Chile se necesitan 4 para que haya ese ascenso social. Nosotros somos una sociedad todavía muy excluyente y eso tenemos que superarlo y eso implica nuevos acuerdos. Toca volver a barajar y yo creo que los espacios más importantes que se vienen hacia adelante son los de un nuevo pacto político que tiene que pasar por una constituyente. Quiero hacerle una pregunta para ir terminando. ¿Qué saben los Rodríguez Orejuela sobre Petro? Así tituló una columna suya. Sí, se estaba especulando en aquel tiempo de algunas relaciones de Petro con los Rodríguez Orejuela que estarían dispuestos a hablar ante las autoridades colombianas. Eso no se ha consolidado. Hubo trinos por parte de las huestes petristas que hablaban del tema. Entonces, por lo menos formulé la pregunta para que si había alguna respuesta, Petro le contara al país qué hay alrededor de ese tema. Hasta ahora no ha respondido nada. Esperemos que se aclare en el curso de los próximos meses ese tema en particular. ¿Cuál va a ser la figura, qué papel va a jugar la figura de Uribe en las elecciones del 2022? Yo creo que el presidente Uribe es consciente que no hay que llevar la campaña a la polarización. Lo ve uno en su actitud actual. Él no está jugando a protagonismos. Él es muy respetuoso, fíjese, del poder presidencial. Nosotros no sabíamos de una reunión entre el presidente de la República, Iván Duque, y Uribe desde hace muchos meses. Se dio una hace un par de semanas, tal vez, según se supo en la prensa, pero el tema de él no es en la actualidad como uno lo percibe de protagonismo. Y como se lo decía, yo creo que el mayor servicio que se le puede prestar al país es que se siga pensando en Colombia, se siga haciendo patria, pero que podamos sustraernos de esa fractura que ha vivido Colombia en los últimos años. Si yo le dijera una sola palabra para describir lo que está viviendo Colombia hoy, ¿qué diría? Incertidumbre. Incertidumbre. Y por eso es que nosotros tenemos necesariamente que buscar opciones que le den certeza a los colombianos que la desesperanza y la incertidumbre no va a llegar por cuenta del totalitarismo en el año 2022 a Colombia. Esa era la última pregunta. Lo que está en juego para el 2022. Lo que se está poniendo en juego son las libertades, los derechos, la libertad de empresa,
y la posibilidad de que nuestros hijos y nuestros nietos no vivan en medio de la desgracia del país hermano Venezuela. Y usted a eso le pone nombre propio. Sí, claro, yo creo que definitivamente Petro es esa extrema que quiere hacer de Colombia una segunda Venezuela. Le agradecemos mucho, doctor Néstor Humberto, por estar con nosotros a esta hora en semana. Gracias por acompañarnos. Se nos hizo hasta de noche en medio de esta entrevista. Así que mil gracias. Pues muchas gracias a usted, Vicky, muy amable. Y por supuesto quedamos atentos a seguir su convocatoria en adelante. Mucha cosita, ¿no? ¿De qué va a escribir este domingo? De la crisis que ha generado en Cali el alcalde Jorge Iván Ospina. Eso requiere un examen. ¿Y me quiere decir algo sobre Jorge Iván Ospina? Bueno, ha hecho de Cali la capital de la resistencia. ¿Y esa resistencia, en qué sentido? ¿Para bien o para mal? Para mal. Metió a Cali en una confrontación de clases, como lo hizo en su momento Petro en Bogotá. Se insubordinó con relación a las directivas presidenciales. Los puntos de bloqueo hoy son puntos de resistencia en los cuales inclusive se ofrece asistencia médica, se ofrece asistencia psicosocial y se ofrece igualmente alimentos, de tal manera que un llamado a que la gente no trabaje, sino a que llegue a los puntos de bloqueo, que son estos puntos lúdicos, en donde hay música y hay encuentro ciudadano, pero que son eufemismos, son bloqueos para impedir la libre movilización y el desarrollo de la ciudad. ¿Cuál es el verdadero significado de esos bloqueos? Esos bloqueos lo que buscan es la anarquía, lo que habíamos hablado antes, que es llegar a la desesperanza para que el país, en medio de esa apatía, de esa angustia, empiece a buscar una nueva opción que puede ser no la opción de redención, sino la opción de su propia tragedia. Pues muchísimas gracias, doctor Néstor Humberto. Un abrazo. Muchas gracias, Vicky. Feliz día. Lo veo en semana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.